Bienvenidos en esta noche. Vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo para compartir la palabra del Señor. Me alegra de ver a muchas caritas nuevas, muchos hermanos que están en esta noche, y es para mí una gran responsabilidad de predicar la palabra del Señor y dejar que la Escritura sea la que moldee nuestro ser. Quiero hablarle en esta noche de algo muy especial, algo que está en la palabra de Dios, y probablemente nunca se enseña esto en la iglesia. A lo mejor hay palabras que la hemos escuchado, pero nunca le hemos prestado atención y tampoco entendemos qué significa. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que significa la palabra circuncisión? Hay una ausencia de enseñanza, de esto casi no se habla. Y uno dice, pero eso está en la Biblia, porque yo alguna vez lo leí o alguna vez escuché de lo que es la circuncisión. Y por lo general, para aquellos que conocen, saben que eso está relacionado como una práctica religiosa del pueblo de Israel, del pueblo judío, que consiste justamente en un tratamiento, en una operación quirúrgica que se hace al varón, ¿sí? Es cortar el prepucio del varón como una señal de circuncisión. Pero esto tiene un origen, esto tiene un motivo, tiene un porqué. Y como todas las cosas hablan la palabra del Señor de Cristo, todo habla de Él y todo nos lleva al camino a la salvación, esta noche quiero hablar de la integridad y de un corazón consagrado. Porque lo que nos compete a nosotros, podemos decir que yo amo a Dios, que yo creo en Dios, o que me gusta ir a una iglesia, o me gusta leer la Biblia, pero resulta ser de que la opinión de Dios hacia nosotros probablemente no sea la correcta. ¿Por qué? Porque nuestros frutos, nuestra manera de vivir, a lo mejor no es íntegra. Entonces, ¿qué significa la palabra integridad? ¿Alguien sabe qué significa integridad? Algo íntegro es algo, la misma palabra lo dice, algo entero. Íntegro es algo entero, que no tiene fracciones, no está cortado, no está deteriorado. Entonces, una persona íntegra es una persona que se considera que piensa, que habla, que vive y que dice una misma cosa. Esa es una persona íntegra. Y se habrá dado cuenta de que, por lo general, todos nosotros tenemos serios problemas con ser íntegros, porque a veces pensamos una cosa y hacemos otra. O entendemos una cosa y decimos otra cosa. Entonces, la idea de este sermón en esta noche es que podamos entender que Dios quiere que nosotros seamos íntegros para su presencia. Entonces voy a hablar de la integridad en relación a esta palabrita, circuncisión. Y voy a explicar qué significa esta palabra circuncisión. La palabra circuncisión es una palabra que figura en la Biblia y que hace referencia puntualmente a la tarea, mejor dicho, un pacto que Dios le ha dado a Abraham en Génesis. Es un pacto de separación, un pacto de identificación. Y esta práctica solamente la encontramos nosotros en la Biblia, que se llevó a cabo en el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, pero también han habido otros que practicaban la circuncisión, pero no con el mismo sentido, ¿sí? Para ser más específico, a todo varón, cuando eran niños, se les practicaba una operación, como un rito religioso. ¿En qué consistía? Al miembro viril del varón, apenas era un niño de 8 días, se cortaba su prepucio. Esto era una señal de una separación, era como una identificación. Entonces, esta circuncisión significaba un apartamiento o una separación como una identidad, pero principalmente servía como una ley de sanidad. Nosotros hoy tenemos un poco de fiebre, un dolor de cabeza, y vamos a la farmacia y nos compramos un analgésico o algo y buscamos la solución. Pero esto empezó siendo como una señal de parte de Dios para Abraham, que había un acuerdo, un pacto de parte de Dios de cuidar a su pueblo, pero también servía para evitar enfermedades, ¿sí? Y especialmente porque se estaba formando una nación santa. Entonces la manera de poder tener hijos y que no tengan enfermedades venéreas
la circuncisión también servía como una forma de cuidado, ¿sí? Y protección y de higiene. Eso es un poco en el contexto histórico, pero ¿qué significa para nosotros y cómo podemos aplicar esto con la integridad? Y es muy importante que nosotros veamos que este ritual se ha cumplido en el antiguo pacto y que también lo cumplió, por ejemplo, nuestro Señor Jesús. Jesús también fue circuncidado al 8º día como un ritual religioso. Pero esta práctica se fue debilitando después de un tiempo, porque cuando la iglesia nace ya con las doctrinas de los apóstoles, ya Dios a través de la persona de Jesucristo dijo que a partir de ese momento la iglesia en gran comisión iba a tener una nueva señal de un nuevo pacto. ¿Se acuerda cuál era? Era el bautismo. A partir de ese momento empezaban a bautizarse, ya no era circuncisión. Por lo tanto, la iglesia no tiene la obligación, ni siquiera está incluido dentro de la iglesia como que hay que circuncidar a alguien. Solamente tenemos un nuevo pacto que es en Cristo Jesús y la evidencia es el bautismo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Estoy haciendo un poquito un contexto histórico. Pero necesitamos ir a la palabra. Vamos a ir a Génesis 17, versículo 9. Vamos a ver allí que Dios habla con Abraham y le establece un pacto y dice lo siguiente. Génesis 17, 9 dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham. Dios le dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era el pacto y cuál era la señal? Será circuncidado todo varón de entre vosotros, dice. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Está diciendo que había un pacto que comenzaba con Abraham diciendo que había que hacer esta práctica. Y esto tiene un sentido y tiene una explicación espiritual para que podamos entenderla. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios estaba muy interesado de que su pueblo sea diferente a los demás. Ahí comenzamos viendo que hay algo diferente. Primero, porque nadie practicaría un tipo de operación así por gusto, sino todo lo contrario, por obediencia al Señor. Entonces, esto que nosotros vemos en Génesis, allí comenzó por primera vez la señal de la circuncisión. Una operación que se le hacía a los varones a los 8 días de nacido como una señal de un pacto. Esto significa que es una señal de salvación, porque ¿qué quiere decir? Que era separarlo para Dios, era apartarlos, era ser diferente a las demás naciones. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Pero sin embargo, vamos a encontrar un error de interpretación que lo encuentran acá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, cuando se toma una mala interpretación entre los judíos y hubo una discusión entre los judíos que estaban allí sobre la iglesia. ¿Debe circuncidarse o no debe circuncidarse? Entonces, aquí vemos nosotros que en el concilio de Jerusalén dice esto, Hechos 15:1, dice: entonces unos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaba? Les decía: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer cosas ritualistas, sino que tenemos que entender bien de qué está hablando la circuncisión. Esta circuncisión que está hablando es una circuncisión espiritual. Y quiero explicárselo bien. Si usted presta atención, va a comprender el mensaje. Dice principalmente que había hipocresía en la gente que decía que conocía a Dios. Jesús en Mateo 23 dice: ustedes son hipócritas porque son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están sucios. Fíjense en ustedes que Dios, que todo lo ve que muchas veces nuestras actitudes delante del Señor no son como Él las quiere.
y nada podemos ocultarle a Él. Por ejemplo, si yo les preguntara en este momento a ustedes, ¿han pecado hoy? ¿Qué dirían ustedes? Claro, porque todos pecamos. Pero tratar de ocultar un pecado pensando que Dios no lo sabe o que no lo ve, es un error mío. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces creemos que nadie me ve? Y el que lo ve no se puede ocultar de Él, es Dios, que Él todo lo sabe. Entonces muchas veces nosotros sin quererlo, o quizás por ignorancia, omitimos ciertos pecados pensando que nadie se dio cuenta o que nadie lo sabe. Pero Dios lo sabe. Entonces lo que podemos ver nosotros es que la circuncisión espiritual que se lleva a cabo en Jesucristo es para evitar primeramente la hipocresía en la iglesia, para que no seamos personas que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos enseña? Por ejemplo, en la historia, el pueblo de Israel, cuando sale con Moisés, fueron circuncidados todos los que salían de Egipto para ser libres de la esclavitud. Pero sin embargo se rebelaron en el desierto, provocaron a Dios y muchos de ellos murieron. Toda esa generación que salió murió en el desierto. Pero los hijos que habían nacido en el desierto estaban por entrar a la tierra prometida, no fueron circuncidados. Entonces Dios le dice a Josué, fíjense ustedes en el libro de Josué, capítulo 5, que encontramos algo que hace Josué por orden del Señor. Con todos estos nuevos, estos jóvenes que habían comenzado, que habían nacido en el desierto, dice Josué capítulo 5, que Dios le manda a hacer lo siguiente. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Diga conmigo, cuchillos afilados. ¿Qué está mostrando acá la palabra? El instrumento. ¿Con qué se va a hacer circuncisión? Con un cuchillo afilado. Hoy se llamaría como en el quirófano, un bisturí, ¿no es cierto? Muy bien. Para ese momento Dios le dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Acá habla de una segunda circuncisión, porque los que salieron fueron circuncidados y estos que estaban por entrar a la tierra prometida no habían sido circuncidados, entonces dice, vuelve a circuncidar otra vez. Entonces aquí algo nos está diciendo la palabra. Si la circuncisión es evitar la contaminación, evitar la inmundicia, evitar la enfermedad, la circuncisión espiritual significa ser libre del pecado. La circuncisión espiritual significa en que Dios va a operar tu vida para que ya no seas esclavo del pecado, para que ya no seas hipócrita, para que no andes fingiendo ser cristiano cuando en verdad tu vida está atada al pecado. ¿Se entiende esto? Entonces, acá vemos que Dios le dice que había que circuncidar nuevamente, una segunda vez. Pero le dice ¿con qué? Hazte cuchillos afilados, bien afilados. Pero nosotros vemos de que Dios ya le había hablado al pueblo a través de Moisés. ¿Por qué? Porque muchas personas solamente querían tener una vida religiosa, pero no una relación viva con Dios. Yo no sé si todos los que están aquí presentes alguna vez han buscado ir a una iglesia o tener una relación directa con Dios. Pero saben, hermanos, hoy muchas personas creen que la forma de tener una relación con Dios es practicar una religión. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los que van a tener una relación con Él tengan una cualidad o una característica especial. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dios a través de Moisés le dice al pueblo, como yo hoy les digo a ustedes. ¿Qué dice la palabra? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ya no está hablando de lo que es la práctica de un miembro viril del varón, sino que dice ahora, circuncidaos pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué está diciendo? Quiten la inmundicia de su corazón. Y esto se llama pecado. Quiten
el pecado de sus almas. Apártense del pecado, porque Dios es un Dios como santo y 3 veces santo. Entonces, si el hombre necesita tener una relación con Dios para ser salvo, no puede mientras su corazón esté sucio. Entonces, ¿qué dice? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Sabe qué significa eso? No sean cabezas duras, quiere decir. Porque ¿qué nos dice Dios? Dice, si ustedes quieren tener un trato, una relación conmigo, no es posible practicando religiones. Yo quiero una relación viva. ¿Se entiende esto? Un matrimonio que se ha unido como una sola carne, no quiere tener solamente una relación legal, sino más bien una relación de amor. Esa es la idea del matrimonio. Imagínense que la esposa le diga, mira, te voy a cocinar simplemente porque hemos firmado en el registro civil. Uy, qué horrible eso, ¿no es cierto? O vamos a tener una familia, vamos a tener hijos simplemente porque yo me casé con vos y no me queda otra cosa. Eso es horrible. No es cumplir las cosas porque una ley me lo dice, sino por amor. Lo mismo es con nuestro Dios. Nuestra relación con Dios no puede ser simplemente como un acto religioso, que es frío, que es distante, que es hipócrita. ¿Por qué? Porque yo voy a una iglesia, canto alabanza, hago cosas, pero mi corazón está lejos. Entonces, ¿para qué sirve la circuncisión del corazón? Es para que seamos fieles a Dios y que seamos transparentes a Dios, que seamos que amemos a Dios como tiene que ser. Entonces, fíjense ustedes que acá dice que debemos nosotros circuncidar el prepucio de nuestro corazón, o sea, arranque la inmundicia de su vida. ¿A cuánto le gustaría que Dios se agrade de su vida? ¿Le gustaría? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dios dice, apártate de las cosas pecaminosas. Deja de hacer las cosas que Dios no las aprueba. Entonces, si tendríamos que preguntarnos qué hay que hacer, vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 4. Allí encontramos algo muy importante también para pensar en cuanto a esta circuncisión. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Tanto como Moisés, Jeremías vuelve a repetir lo mismo. Y él dice esto, circuncidaos a Jehová, circuncidaos a Jehová, no de Jehová. No está diciendo apártense de Dios, no, circuncidaos a Jehová. Quiere decir conságrense a Dios, preséntense limpios a Dios. Eso está diciendo Jeremías. Y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces, ¿qué está diciendo Jeremías acá? De que había un pueblo que decía, Señor, te amamos, Señor, te alabamos, pero su corazón estaba siendo enemigo de Dios. Entonces, ¿qué dice el profeta? Un profeta es un mensajero que le anuncia al pueblo y le dice, Dios dice que circunciden sus corazones, quiten la inmundicia y lo hagan rápido. No sea que se enoje Dios y que su ira sea como un fuego que nadie lo puede apagar a causa de sus malas obras. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios no pasa por alto nuestros pecados si no los confesamos? Dice que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. Y va a echar nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se va a acordar. Pero antes, ¿qué debo hacer? Confesarlos. Es tener una relación con Dios. Pero muchas veces yo pienso de que nadie sabe. Yo puedo pasar años enteros con haber engañado a mi esposa y que ella nunca supo. Puedo haber engañado a mis hermanos y nunca supo. Nadie lo sabe, pensamos que está todo bien. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, Él dice que un día todas las cosas van a salir a la luz. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pongámonos a cuenta con Dios. Hoy es el día. Por eso vemos nosotros que el versículo 4 está hablando Jeremías como un profeta que le dice, urgente, ya pónganse en cuenta con Dios. No vaya a ser cosa de que su ira se encienda como un fuego y no haya quien
pueda apagarlo. Y dice cuál es el motivo. Dice, por la maldad de vuestras obras. Y esto nos está llevando a entender que hay que examinarnos, que debemos ver qué hacemos. Y ¿saben? ¿Se acuerda que le decía Dios a Josué? Que se haga ¿qué cosa? Cuchillos bien afilados. Entonces, ya podemos decir, sí, Señor, yo entiendo que debo apartar de mi corazón cosas que te provocan. Debo dejar de hacer cosas que a ti te ofenden. A veces tenemos amistades que no convienen. A veces tenemos hábitos que no convienen. A veces tenemos el pecado, uno de los pecados más grandes que cometemos, ¿saben cuál es? Es dejar a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar en mis prioridades. No es Dios primero en mi vida. Y cuando alguien vive así, déjeme decirle que cuando le pide urgencia a Dios que le solucione cosas, Él le va a decir también, espera el turno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, si yo reconozco que hay cosas en mí, que hay pecado en mí que debe ser arrancado de mi vida, y estoy entendiendo el mensaje, ¿con qué hay que cortar la inmundicia del corazón? ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Que se haga qué cosa? Cuchillos bien afilados. ¿Cuál es el cuchillo bien afilado? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, y ahí está el cuchillo más afilado, también declarado, conocido como la espada más cortante, más afilada. Hebreos capítulo 4, ese es nuestro bisturí, hermanos. ¿Cuántos quieren limpiar su corazón de toda maldad? ¿Saben con qué lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. ¿Y saben qué hacemos aquí como iglesia nosotros? No entretenemos a la gente, le predicamos a Cristo, le hablamos de Cristo. Mire, Dios, si hubiera visto que nuestro problema era económico en este mundo, hubiera mandado un economista, ¿no es cierto? Si nuestro problema era de que estábamos aburridos, necesitábamos entretenimiento, no hubiera mandado un payaso o un actor, un artista. Si nuestro problema es la salud, no hubiera mandado un médico. Pero ¿qué es lo que nos mandó Dios? ¿Un qué? Un Salvador. ¿Y cuál es nuestro problema entonces? El pecado. El problema que tenemos todos es grave. Se llama el pecado, porque el pecado no resuelto, ¿sabe a dónde manda una persona para siempre? ¿Quién se anima a decirlo? Al infierno. ¿Y eso no le preocupa? Claro. Entonces yo necesito un Salvador como usted necesita un Salvador. Porque ¿qué me estoy dando cuenta? Que la palabra me está diciendo de que mi vida no puede estar con pecado, con inmundicia delante de los ojos de un Dios santo. Entonces, ¿con qué voy a limpiar mi vida? El Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 11. Con guardar tu palabra. Jesús en su oración intercesora en San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué nos santificamos? ¿Con qué nos purificamos? Con la palabra. ¿Lo ven? ¿Se acuerda cuando Jesús se ciñó una toalla y empezaba a querer lavarle los pies a los discípulos? Y Pedro dijo, jamás permitiré que me lave los pies. Y él dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Entonces Pedro dice, entonces Señor, lávame entero, báñame entero. Y le dice el Señor, no, solamente los pies, porque ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Entonces, ¿con qué nos limpiamos? Con la palabra. Muy bien. ¿Qué es la palabra? La Biblia. ¿Cuántos tienen Biblias? Ajá. ¿Dónde tienen la Biblia? Porque acá veo una. A ver, levanta la Biblia. Muy bien. Muy bien. Le quiero aclarar que la Biblia no es un libro para ponerlo como repelente para demonios ahí en la mesita, ¿no? Ay, está abierto, ¿sí? No es para eso la Biblia. La Biblia no es como un fetiche, como un gualicho, como un amuleto que andamos por... No. La Biblia es lo que a mí me santifica.
¿Saben por qué pecamos a cada rato y por qué somos débiles para resistir las tentaciones? Porque mi alma, mi espíritu está débil en la fe porque no me alimento de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué necesita el cristiano para dejar de vivir una vida de hipocresía? Ser identificado con la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra? ¿Sabe por qué dice que es viva? Porque tiene vida en sí misma. La palabra de Dios es viva. ¿Y quién es la palabra? Juan en su evangelio dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo significa palabra. Está diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios. Por lo tanto, cuando decimos que la palabra es viva, estamos diciendo que la palabra es Dios mismo. Por eso yo necesito leer la palabra. No necesito ninguna preparación ni un pianito que me haga llorar un poquito para escuchar. No, la palabra es viva, tiene vida en sí misma porque es Dios mismo. La palabra es Cristo. Y como dije la otra vez, cuando leemos la palabra de Dios, mis hermanos, es el único libro en el mundo que cuando usted lo lee, el autor está presente allí. ¿Sí o no? Así que cuando usted lo lea, va a sentir su presencia. Porque Dios está donde está su palabra. Por eso es que hay muchas que se dicen iglesias cristianas y bíblicas, pero no leen la palabra ni enseñan la palabra. Entonces, donde no está la palabra, no está Dios. Donde no está la palabra, no está Cristo. ¿Qué abundan hoy en las iglesias? Puro entretenimiento a la gente. Cantos de folclore, coreografía de hip hop y una serie de cosas más, payasos, títeres y murgas, y la gente sale contenta, pero sin la palabra de Dios. Y acá estamos viendo de que la palabra de Dios es viva. ¿Qué otro atributo tiene? Dice, es viva, eficaz. Quiere decir que no va a fallar. Si usted tiene un problema de adicciones, si tiene problemas de vicios, si tiene problemas con debilidades, promiscuidades sexuales, si tiene malos pensamientos, si tiene miedo a la muerte, si tiene pensamientos de muerte, si tiene cosas en su vida que le está deteniendo su crecimiento, saben que tiene que ir a la palabra. Porque la palabra tiene vida en sí misma, es Cristo mismo y es eficaz. Quiere decir que no va a fallar. Nunca falla la palabra. Ese es nuestro bisturí. Con eso limpiamos nuestro corazón. Y dice la Escritura que no tan solo es viva y eficaz, sino que dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Si un bisturí que usa un médico es muy filoso, eso no es nada comparado a la eficacia y el filo que tiene la palabra. Por eso cuando le decía Dios a Josué, hazte cuchillos bien afilados, porque vamos a circuncidar el corazón. ¿Sabe con qué se va la inmundicia de tu corazón? ¿Sabe con qué vas a ser libre de esos malos pensamientos? Cuando Cristo llega a tu vida. Él es la palabra. Cuando en verdad tienes un encuentro con Jesucristo. Cuando en verdad conoces a Jesucristo. ¿Qué más dice? Es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué más dice? Otro atributo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No tan solo es cortante, no tan solo es filosa, sino que dice que penetra. No hay corazón duro que se resista, hermanos. No hay corazón duro que se resista. ¿Se entiende esto? Cualquier persona que busca autojustificarse delante de Dios o que cree que Dios no sabe nada, la palabra va a hacer su efecto. Y fíjense lo que dice después. Es
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué dice después? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios evalúa tus pensamientos. Cuando alguien te hace algo, una injusticia, dígame si no es verdad que la mente empieza a maquinar cómo vengarme. ¿Sí o no? Y a veces hasta no dormimos porque estamos pensando cómo vengarnos. Nadie lo sabe, solamente mis pensamientos. ¿Sabe qué dice acá? Que cuando usted va a la palabra evalúa tus pensamientos. ¿Y sabe qué hace? Arruina tus planes. Porque la palabra es Cristo en tu vida. Y por eso dice que aquel que tiene su corazón no circuncidado use la palabra que es muy filosa, muy penetrante, que separa el alma del espíritu. Quiere decir que separa las emociones de las convicciones. Y para que empecemos a vivir en obediencia y discierne lo más profundo de nuestro corazón. Mire lo que dice el profeta Isaías, el capítulo 55, es muy importante esto. Versículo 11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Usted lee la palabra de Dios y no va a quedar igual. ¿Saben por qué? Porque es viva, porque dice, no volverá a mí vacía. Lo que yo le estoy predicando a ustedes, y esta noche ustedes lo están escuchando, probablemente se vaya más tarde y dentro de una hora ya ni se acuerden de esto, pero su alma ha quedado totalmente atravesada por la palabra, y aunque se acueste a dormir y pase una semana y a lo mejor nunca más vuelve a esta iglesia, déjeme decirle que la palabra que está escuchando ahora no va a volver vacía a Dios, va a generar fruto. ¿Y sabe qué frutos puede generar usted? Dos cosas, o justicia o juicio. Pero va a quedar siempre con fruto. Entonces cuando usted escuche la palabra, siempre tiene que darse cuenta de que es Dios el que le está hablando. Y Dios te está diciendo, hoy yo quiero que tú te arrepientas y que quites con la palabra, con Cristo, la inmundicia de tu corazón para poder tener una buena relación. ¿Cuánto dicen amén? Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 2, versículo 11, dice algo muy importante también acerca de la palabra y de la circuncisión. Dice Colosenses 2, 11, en Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar vuestros cuerpos pecaminosos carnal en la circuncisión de Cristo. Muy bien, ¿qué significaba circuncisión? Quitar nuestra inmundicia. En el Antiguo Testamento había que usar cuchillos, pero ahora dice, ¿saben? Todos nosotros fuimos librados de la inmundicia al tirar todas nuestras inmundicias en Cristo Jesús. Quiero que entiendan lo que voy a decir. Nosotros éramos unos tarros llenos de basura y vino Cristo como un hombre perfecto y toda nuestra basura fue sobre Él y nosotros fuimos limpiados. Y esto dice la palabra, que Él es el que nos dio a nosotros la libertad. Él nos hizo libres a nosotros. Jesucristo es el único que puede darte una nueva vida. En el Antiguo Testamento, la circuncisión tenía algunas orientaciones importantes. Ya voy terminando. Primero, era un pacto de redención. Era para los escogidos, eran para los separados para Dios. Una persona que ha sido limpiada de su corazón ha sido porque Dios te salvó. Y si Él te salvó y te perdonó, formas parte del reino de Jesucristo.
eres un hijo de Dios. Ya no perteneces al mundo, ahora perteneces a Jesucristo. Ese es el primer punto. El segundo punto es una confirmación de la mayoría de edad. Cuando se circuncidaba, era para también mostrar de que cuando sean mayores de edad, podían ellos ejercer también una decisión, por ejemplo, como la de casarse, tener familia. Entonces, espiritualmente, la llegada de Cristo a nosotros nacemos como niños, como bebés espirituales, pero ¿sabe qué dice la palabra? Que debemos alcanzar madurez. Y esto nos permite a nosotros ir creciendo cada día más para ser hombres y mujeres maduros en la fe. Lo tercero es una preparación matrimonial. Cuando se circuncidaban, era una preparación matrimonial. ¿Por qué? Porque el día que ellos tengan sus hijos, iban a nacer sus hijos sin las enfermedades que había en aquella época. Por lo tanto, aquí vemos nosotros que si fuimos circuncidados por Cristo es porque nosotros somos la iglesia. ¿Y saben quién es la iglesia? La novia del Cordero, la esposa de Jesucristo. ¿Y quién es nuestro esposo? Jesucristo. Por lo tanto, es una preparación matrimonial. No sé qué usted espera acá, pero yo espero que venga mi esposo Jesucristo, mi amado Señor, que venga a buscar a su iglesia. Y yo quiero en verdad estar preparado, como dice su palabra, porque Él viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arrugas. Entonces, la palabra nos santifica para Jesucristo. Por eso dice Juan en su primera carta que el que tiene esta esperanza de que Cristo vuelve pronto, se purifica a sí mismo como Él también es puro. Entonces es una preparación para las bodas de Jesucristo. En cuarto lugar, garantiza una íntima y pura relación con Jesucristo. ¿Saben? Los cristianos o los creyentes que no tienen su corazón limpios, porque no confiesan sus pecados, porque no resuelven con Jesucristo, no pueden tener una relación íntima con el Señor. ¿Saben por qué? Porque no pueden orar. No oran. Porque no pueden leer la Biblia. Leen la Biblia y se aburren, no se duermen. Apenas leen la Biblia empiezan a bostezar. ¿Saben por qué? Porque no tienen un corazón purificado en la palabra. No pueden adorar al Señor, necesitan una música, necesitan algo para motivarlo a adorar. Y eso no es adorar, eso es simplemente cantar una canción. Adorar es reconocer que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos, ovejas de su prado, y que debemos siempre darle gracias por su misericordia y por su providencia diaria. Es vivir una vida sometida al Señor, eso es adorar. Pero una persona que no ha sido limpiada su corazón por la palabra, aún no puede tener una relación íntima con el Señor. Y la Biblia sí que enseña esto, ¿no? Porque ¿qué dijo Jesús? Tú cuando ores, no seas como los hipócritas que se paran en las plazas para mostrarse, sino que tiene que hacer, entra a tu aposento, cierra la puerta. ¿De qué está hablando? De intimidad. Y busca a tu Padre en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué busca el Señor? Intimidad con nosotros. Como dice el Salmo 51:6, dice, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere que tengamos intimidad con Él, pero esto no va a ser posible hasta que no seamos limpiados nuestros corazones con la palabra de Dios, que es Cristo mismo nuestro Señor. Número 5, también nos garantiza una descendencia santa. Nuestro corazón purificado nos permite a nosotros poder compartir el Evangelio con libertad y poder ver cómo otras personas nacen espiritualmente otra vez para el Señor. Una iglesia necesita estar lavada por Jesucristo, purificada por la palabra, para que cada vez que vengan hermanos a escuchar, se deleiten en la palabra y salgan contentos porque escucharon un mensaje bíblico y no que se les estuvo contando chistecitos y entreteniéndolos 2 horas. La gente necesita escuchar la verdad del Evangelio y eso dice la palabra. También encontramos nosotros que es una garantía a una propagación efectiva. ¿Saben qué es una propagación? Que se extiende, que se expande.
Y cuando hay una iglesia que tiene su corazón consagrado a Jesucristo, no hace falta publicidades, solamente la palabra empieza a correr, porque cada uno de ustedes lleva un mensaje. Y la gente escucha y dice, ¿dónde aprendiste eso? ¿Dónde escuchaste eso? O te ven cómo vivís, veo que estás siendo bendecidos. ¿A dónde estás yendo? Entonces solo empieza a propagarse el Evangelio. Y esa es nuestra misión cuando tenemos la palabra del Señor. Y por último, es una evidencia de fidelidad y verdadero amor. ¿Saben? Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero dice, oh almas adúlteras. ¿Y saben qué es amar al mundo? Es cometer adulterio espiritual. ¿Saben qué es el adulterio? Infidelidad a su amado o a su amada. Y nosotros somos de Cristo. Por lo tanto, la circuncisión de nuestro corazón, por medio de la palabra, nos hace ser fieles al Señor, fieles a Jesucristo. Y me gozo cada vez que nosotros podemos descubrir que hemos nacido del Señor y que podemos vivir agradecidos y serle fiel al Señor en todo lo que Él nos demanda. Hay un texto muy importante que nos ayuda a nosotros también a poder ver lo que es la fidelidad al Señor, lo que es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Nos habla justamente de nuestro amor y nuestra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que me gustaría que podamos reflexionar antes de terminar, ¿sí? En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo enseña algo muy importante también en cuanto a nuestro amor por Jesucristo y a nuestra fidelidad. Y enseña, dice, estad firmes en la libertad. Quiere decir que estemos bien seguros. Dice el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovecha Cristo. Pero otra vez testifico a todo hombre que el que se circuncida está obligado a guardar la ley. Está diciendo, no practiquen una religión simplemente, sino que busquen tener una relación con Jesucristo. Busquen tener una vida nueva con el Señor. Hagan que sus vidas tengan sentido. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, que seamos fieles. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esto está diciendo, vivamos por fe, creamos en su palabra y hagamos esto, limpiémonos de todo lo que ofende al Señor. ¿Qué nos enseña la palabra? Que en intimidad digamos, Señor, yo no puedo seguir así. Tú has pagado con tu sangre, con tu vida en la cruz por mí. Y yo no puedo seguir viviendo indiferente a eso. Necesito consagrarme. Necesito darle sentido a mi vida. Abandone lo que es una práctica religiosa y empiece a vivir como una verdadera relación con Dios. Porque Dios no busca religión, sino relación. Dios busca una relación viva de amor. Y que ustedes puedan amar a Dios, gozarse con el Señor. Y ese es el sentir y el deseo de este mensaje. De que se vayan en esta noche, primero agradecidos al Señor, porque Él es el que te hizo libre del pecado. Segundo, que se comprometan a vivir una vida consagrada al Señor. Y por eso es que creo que Dios los trajo en esta noche, para que escuchen lo que Dios demanda de nosotros, que vivamos en santidad, que le demos sentido a nuestras vidas. ¿Cuánta gente está esperando, dice, me voy a salvar porque voy a ganar el Kini 6? Algunos creen que se salva por el dinero. Otros creen que necesitan tener mucho dinero y confort para estar bien. Y eso no es garantía de nada. Solamente le damos sentido a nuestras vidas cuando vivimos
consagrados en el amor de Jesucristo. Y les aseguro que todo lo demás pasa a segundo plano. Seamos satisfechos en Jesucristo. Es lo que necesitamos hacer. Cierra tus ojos que vamos a orar. Padre Dios, en esta hora, Señor, habiendo escuchado tu palabra y tu Espíritu Santo aquí presente, no tenemos alternativa más que evaluar nuestros corazones y aún nuestros pensamientos y dirigirnos, Señor, hasta tu mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno socorro para nuestras vidas. Señor, necesitamos ser purificados por tu palabra. Necesitamos ser libres de nuestros pensamientos. Ayúdanos a vencer y a estar consagrados para ti como una esposa espera de su esposo. Así, Señor, tu iglesia espera de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en este momento a poder visualizar por el Espíritu Santo nuestros pecados y las obras de iniquidades que hay en nuestra alma, que tú quieres que hoy, en este momento, con tu palabra que es más filosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor, hoy, ahora sea libre y que se vaya de mí toda esta inmundicia, porque creo que Jesucristo es mi Señor, que creo que Jesucristo es mi Salvador y en Él, solamente en Él, mi alma tiene paz y contentamiento. Señor Jesús, consagramos nuestras vidas a ti. Purifica nuestros pensamientos, purifica, Señor, nuestro corazón. Dale sentido a nuestro vivir, Señor, para que no vivamos por las motivaciones de este mundo, sino por la esperanza de la gloria venidera, de que tú vienes a buscar a tu iglesia, Señor. Y a estar atentos, a estar alertas, a estar santificados siempre, Señor, porque nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Por eso, Señor, en este momento te alabamos y te bendecimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.